Bienvenidos a Versos Podcast. Estamos arrancando la segunda temporada y en esta temporada vamos a ver sobre los 5 lenguajes del amor, que es un libro muy famoso del doctor Gary Chapman. Así es, esta es la temporada para los matrimonios y en esta ocasión vamos a hablar de las palabras de afirmación. Porque a veces los tonitos o las puntuaciones o los acentos de la gramática te puede alterar, porque quizá quiso decir una cosa y yo la entendí de otra manera. Dime 5 cosas por las cuales agradeces a tu pareja, ¿no? Y algunos cuando están tan llenos de cosas negativas les cuesta. Pero cuando la gente empieza a entrar en los procesos de sanidad, se dan cuenta que hay muchas razones, más de 5 razones por las cuales puedes dar gracias por tu pareja, ¿no? Y así como podemos dañar, también podemos sanar. Y así como podemos destruir, también podemos crear. Sí. Y dice la palabra de Dios, dice que todo fue creado por la boca y por la palabra de Dios, ¿no? Porque las palabras de afirmación son palabras también que edifican, que levantan, sí, que motivan, que animan, que inspiran para ir más para ser mejores. Porque se trata de matrimonio, es el lugar donde más podemos crecer como personas, ¿no? Él siempre me ha apoyado, siempre me ha dicho, tú puedes, tú eres inteligente, tú vas a poder, y siempre me ha dicho, eres hermosa. De hecho, en mi Biblia tengo una notita donde me pone, eres mi amada, eres mi preciosa, eres muy inteligente. Bienvenidos a Versos Podcast. Estamos arrancando nuestra segunda temporada y espera cosas nuevas, nuevos episodios, nuevos temas. Y para arrancar esta segunda temporada estoy con mi esposita, con La Paz Sarita. Vamos a arrancar hablando sobre el matrimonio, analizando lo que son los 5 lenguajes del amor del libro de Gary Chapman. Sarita, ¿cómo estás? Buen día con todos, sí estamos muy emocionados. Esta es una nueva serie, una nueva temporada que vamos a hablar sobre los matrimonios, sobre consejos prácticos y vamos a hablar sobre los 5 lenguajes del amor, que queremos compartir nuestras experiencias, como a nosotros nos ha funcionado. Y Oliver, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Luego vamos a explicar. Ya, bueno, el doctor Gary Chapman dice que hay 5 lenguajes del amor, pero en mi caso, a mí me gusta el tiempo de calidad, realmente. El tiempo de calidad cuando pasamos tiempo contigo, haciendo nada o haciendo todo, haciendo cosas, siempre me gusta estar al lado tuyo. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Y el tuyo? Bueno, mi lenguaje del amor son las acciones. Me gusta que mi esposo me ayude en las actividades del hogar o me abra la puerta o haga ciertas acciones. Eso a mí me hace sentir amada, ¿sí? Por mi esposo. Pero hoy queremos hablar uno de los 5 lenguajes del amor, que es las palabras de afirmación. Sí, las palabras de afirmación. Y es muy importante las palabras de afirmación porque cuando una palabra, muchas veces, no sé si a todos les ha pasado, pero a veces una mala palabra dicha, mala palabra no necesariamente significa una palabra grosera, ¿no? Significa una palabra dicha de la forma incorrecta, de la manera incorrecta, en el momento incorrecto y con la musiquita, con el tono de la musiquita incorrecta, que puede dañar completamente todo nuestro día. Se nos puede dañar empezando el día con una mala palabra, ¿no? Y una palabra se refiere a una palabra de crítica, una palabra destructiva, una palabra sarcástica, una palabra que hunde en lugar de levantar. Así es. Todos los días estamos en constante comunicación con nuestra pareja y suele pasar momentos donde de pronto saltan palabras, como dice mi esposo, que nos puede dañar el día, nos puede destruir, nos puede lastimar y el corazón se entristece, sí, a veces es como que complicado solucionar en ese momento porque hay un silencio y eso nos lastima como parejas, y no solo eso, sino que nos distancia un poco y el día se vuelve como un poquito pesado. Entonces tenemos los 5 lenguajes del amor, donde nos enseña cómo nosotros saber cómo llegar más a nuestra pareja, cuál es el lenguaje del amor que le gusta a nuestra pareja y sin embargo no estamos diciendo que no todos son para uno, pero todos también son para uno al mismo tiempo, sí, sino que uno es como que es el que más nos llega a nosotros. ¿Y cómo te has sentido tú cuando has tenido una palabra de mi parte, de pronto una palabra con un tonito, con una música que no te ha agradado? ¿Cómo has sentido tú? Pues se siente uno bastante triste, bajoneado, porque
no te sientes como amado, ¿sí? Porque te sientes como que, ¿qué estoy haciendo mal? Te sientes menospreciado a veces, te puedes sentir a veces rechazado, o que en lugar, como decimos, con esos amigos, ¿para qué quieren amigos? ¿Sí? Porque uno espera es las palabras de ánimo, de aliento, de afirmación, de inspiración en su casa. Pero si yo no encuentro eso en mi casa, es como que no da ni ganas de volver, ¿sí? No da ganas de estar ahí. No, uno no quiere estar donde está una cultura, un ambiente tóxico, un ambiente pesado. Eso nos pasa en todo círculo, pero cuanto más en el matrimonio, porque si estoy con mi pareja, yo quiero estar en mi matrimonio, quiero sentirme bien, quiero sentir mi casa que sea, como decimos, un pedacito de cielo, ¿sí? Pero eso no se da cuando hay palabras que nos critican, que nos hunden, ¿sí? Que nos lastiman, que nos hieren. Entonces uno quiere estar en un ambiente donde hay palabras, como dice, de afirmación. ¿Cuáles serían las palabras de afirmación que te gusta que yo te diga, por ejemplo? Bueno, mi esposo casi siempre ha tenido muchas palabras de afirmación desde que hemos sido novios. Cuando ya nos casamos, él siempre me ha apoyado, siempre me ha dicho, tú puedes, tú eres inteligente, tú vas a poder, y siempre me ha dicho, eres hermosa. De hecho, en mi Biblia tengo una notita donde me pone, eres mi amada, eres mi preciosa, eres muy inteligente, eres una buena esposa. Entonces, yo me acuerdo, llegaba de un viaje y cogí mi Biblia para leer la palabra, y lo primero que vi fue esas palabras de afirmación que llenaron mi corazón, y dije, wow, tengo un esposo que me ama, que me valora, y me encantan esas palabras de afirmación. Y cuando tú tienes palabras de afirmación, eso hace que tú te la creas, porque el Señor te diseñó así, que a veces el mundo de afuera nos hace entender otras cosas, pero cuando tu pareja, tu esposo te dice esas cosas, realmente para uno se siente que de verdad lo que esas palabras dicen son ciertas, y de verdad que me las estoy creyendo. Sí, y el libro de Proverbios está lleno, totalmente lleno del poder de la boca, ¿no? El poder de la lengua, ¿no? Incluso dice que la vida y la muerte están, ¿sí? en las palabras, ¿sí? Es decir, que nuestras palabras pueden causar vida, ¿sí? Pueden traer vida dentro de un matrimonio, o pueden matarlo también de a poquito, ¿sí? Porque no necesitamos muchas veces ser muy ingeniosos para poder destruir al otro, y al menos en la pareja, que hay mucha vulnerabilidad, uno ya sabe, cuando uno quiere lastimar, uno sabe la palabra exacta, en el tonito exacto, y a dónde ir, netamente, ¿sí? Y cuando hay una discusión, al menos cuando ya se está escalando, el uno le dice otra cosa, el otro le dice otra cosa, el otro le dice algo más fuerte, y uno sabe cómo herir y cómo lastimar al otro, y cómo precisamente. Muchas veces, no sé si en las discusiones, nosotros hemos tratado de jamás meter a nuestros familiares en la discusión, sí, pero hemos escuchado en consejería que hay parejitas en las cuales meten al papá, a la mamá, a los cuñados, a los tíos, y eso causa mucho más dolor, porque es la familia que tú amas, y si el otro, tu pareja, toca a tu familia, es como que un golpe realmente directo al corazón. Y eso es algo que muchas veces, no sé si recuerdas, hemos aconsejado a las parejitas, no metan a terceros cuando están discutiendo, se trata de los dos, ¿no? Claro. Y hay que aprender a usar el tonito y la musiquita. ¿Qué musiquita es la que no te gusta cuando yo te digo a veces palabras que te lastiman? A veces es el tono de voz o la forma, los gestos, como tú lo dices, y tienes razón, siempre hemos dicho, cuando hay esas palabras quizá negativas, como dicen, ¿no? Hay palabras de vida y de muerte. Las palabras negativas son como muerte para las personas, para la pareja, y realmente hay palabras o ejemplos que dices que tú te pareces a tu mamá porque haces así. Son palabras ofensivas que estamos metiendo a terceros, y eso provoca grandes contiendas en la pareja. Esas palabras nos lastiman, nos alejan y nos distancian de la pareja, y hace que el entorno del hogar se vuelva como hostil, como oscuro, como sombrío, como serio, como que distante, esas palabras negativas cuando nosotros estamos lanzando. Y por ejemplo, si hablamos un poquito de la queja, por ejemplo, ¿no? Hemos visto en parejitas donde uno de los dos es la persona que siempre se está quejando, siempre se está lamentando de todo. Viendo lo negativo, viendo casi siempre. Todo lo negativo, viéndole todo lo malo. O sea, si hay 100 cosas buenas, para esa persona son 99 son malas, ¿sí? Y en lugar de ver lo bueno. Entonces, eso también hemos visto en parejitas, que la otra persona lo que siente es, o sea, nada te satisface, nada te es suficiente, y todo el tiempo te estás quejando. Entonces, de esa manera hemos visto que es como una gotera continua, ¿no? Exacto. Que está ahí. Sí.
taladrando y dañando el corazón del otro, ¿no? Y eso ha sido aprendido en los hogares, que de pronto en el entorno donde crecieron, que las palabras, no había palabras de afirmación, sino palabras de queja y palabras negativas, que obviamente eso se queda en nuestras emociones, en nuestro corazón, y los proyectamos para cuando nosotros estamos formando un hogar, que siempre hemos dicho, cuando tú formas un hogar y te estamos dando los 5 lenguajes del amor y decimos cuál es el tuyo, tú tienes que empezar a cambiar también aún el lenguaje para formar, porque esa es tu oportunidad y de formar un hogar diferente al que tú tuviste con tus padres, ¿sí? Y si hubo mucho la queja, porque hemos visto muchos matrimonios que la queja es en el uno más alta y eso para el otro es solo negativo, es siempre no puedo, es siempre eso no es así, es siempre que ¿qué vamos a poder nosotros? Es siempre son palabras que dice, es que en mi familia hemos sido así toda la vida. Entonces, cuando tú conoces de Cristo, por eso es muy importante nacer de nuevo, porque Cristo renueva nuestra mente, nuestro corazón, y es la oportunidad de aprender la palabra de Dios, porque en los proverbios también está la forma de ser sabio aún en tu matrimonio, y eso hace que cambie la perspectiva ahora de cómo va a ser nuestro matrimonio. Entonces vamos a cultivar esas palabras positivas. Si antes tus padres o en tu matrimonio, en tus padres viste que trataba mal el uno al otro y se decían palabras no agradables, tú no puedes volverla a repetir, porque tú ya conoces del Señor y tú tienes la oportunidad de cambiar ese entorno y de hacer que tu hogar sea un pedacito de cielo. Sí, y lo contrario a la queja es la gratitud, sí, porque siempre tenemos 1000 razones para poder agradecer, ¿no? Agradecer a la vida, agradecer a Dios y agradecer a tu pareja también, ¿sí? Porque si estás casado es porque lo elegiste, si nadie nos obliga a casarnos, ¿no? Y qué importante es poder agradecer aún por las cosas pequeñas, ¿no? Y esos ejercicios son bonitos. A veces las parejas, nosotros en las terapias o en los trabajos de consejería se les dice, o sea, dime 5 cosas por las cuales agradeces a tu pareja, ¿no? Y algunos cuando están tan llenos de cosas negativas les cuesta. Pero cuando la gente empieza a entrar en los procesos de sanidad, se dan cuenta que hay muchas razones, más de 5 razones por las cuales puedes dar gracias por tu pareja, ¿no? Entonces, cambiar la queja por gratitud. Otra área también es la crítica. No sé, ¿qué recuerdas de parejitas que hemos visto a veces con el tema de la crítica? A ver, la crítica puede ser constructiva o destructiva. Hay crítica que te ayuda a mejorar, pero hay crítica que te destruye. En donde te ven el pero, que cómo te sentaste, cómo hablaste, cómo caminas, cómo dices. Entonces son cosas que muy invasivas, la crítica muy invasiva, que no te permite a ti desarrollarte y hace que tú empieces a creer, ¿sí? Porque como decíamos, vuelvo y repito, en la boca está el poder de la vida y de la muerte, y con la palabra podemos destruir al cónyuge, a la persona que amamos, porque nos volvemos muy críticos, más bien dicho, criticones de la forma como es, en vez de uno ser esa persona que le levanta, que le ayuda a crecer, que hace que el cónyuge sea mejor, porque para eso son las palabras de bendición. Yo suelo en las noches a mi esposo, ya cuando oramos para descansar, suelo acariciar su cabecita y siempre estoy bendiciéndole y dándole gracias al Señor, como decíamos, ¿no? Las palabras de por qué dar gracias, dándole gracias de que hay un día más de vida, dándole gracias que es un buen padre, dándole gracias que es proveedor, dándole gracias que aún está conmigo, dándole gracias que ha sido una persona que ha sabido cómo manejar el matrimonio y tener un entorno más ameno dentro de nuestro hogar. Y siempre le doy gracias por muchas cosas que puedo tener compañía. Sí. Sí, y es importante en el tema de la crítica es aprender a ser objetivos en las cosas, porque a veces somos subjetivos en las cosas y empezamos a atacar a la persona, ¿sí? No a la tarea, porque nosotros hay que aprender en Latinoamérica al menos a tener un poco más esa cultura del reclamo, ¿no? Cuando el reclamo es a la acción, a la tarea, no es a la persona. Y nosotros cuando criticamos nos vamos a la persona, es que tú eres eso, es que tú hiciste, es que tú eres, ¿sí? Y en esas palabras lo que hacemos es machacar al otro en lugar de poder cambiar un poco el lenguaje, darle un poco la vuelta y de esa manera poder llegar, ¿sí? a la acción y a que exista una corrección. Otro tema en las palabras es el enojo. No sé, tú que en tu vasta experiencia conmigo,
¿Qué palabras te han salido en el momento del enojo? ¿O cómo podemos cambiar eso? Bueno, yo creo, algo de lo que nosotros cuando nos casamos y pusimos, que yo siempre he dicho, la meta, la visión en un matrimonio fue no nos vamos a decir malas palabras, que ha sido algo que sí lo hemos conservado, pero cuando nosotros nos enojamos lo que solemos es como alzar un poquito la voz, cualquiera de los dos estamos alzando la voz, como que estamos demostrando que estoy enojado. ¿Sí? No nos hemos dicho palabras que nos lastimen o palabras muy ofensivas, pero sí es como reclamando la acción, que es la forma como nosotros la hemos manejado. Y obviamente cuando decimos esas palabras de lado y lado, a veces solemos o hemos tratado de más bien un momento de silencio para no escalar quizá a veces el tono de voz o sacar cosas, ¿no? que te molestan o que te fastidian. Simplemente decidimos tener un momento de tranquilidad, de silencio, hasta que cada uno esté ensimismado y pensando, o sea, qué dije o cómo actué, para luego sí realmente entablar nuevamente una relación, una conversación más relajada para poder solucionar quizá el inconveniente o el malentendido, porque a veces los tonitos o las puntuaciones o los acentos de la gramática te puede alterar, porque quizá quiso decir una cosa y yo la entendí de otra manera. Entonces a veces solemos decir, o sea, antes de enojarnos, pregúntame si lo que me estás preguntando es lo que tú dijiste o lo que yo estoy entendiendo, que hemos dicho algunas veces, para que esas palabras no nos lastimen. Y a veces la tilde equivocada es la que a veces nos provoca también el enojo, ¿no? Y lo que hemos hecho también, ¿cómo entra aquí el lenguaje del amor, las palabras de afirmación? Lo que entraría es que, sabes, mi amor, en este momento no conversemos, ¿sí? Mejor dejémoslo para la tarde, al mediodía o en la noche, que estamos más tranquilos, pero si seguimos conversando nos vamos a lastimar, ¿sí? Mejor hagámoslo más tarde, ¿no? Porque no es el momento adecuado. Y si hemos cometido todos, yo creo que ninguna pareja que tenga vehículo, sí puede decir que alguna vez nunca se enojó en el vehículo. Y el vehículo realmente en medio del tráfico, en medio del estrés, llegando ya tarde a la iglesia, al trabajo, yendo a dejar a los niños o con los niños, a veces los niños ahí o familiares en el carro y a veces ya nos enojamos o nos molestamos. Y las palabras que salieron fueron de enojo, pero no es el momento, no es el momento correcto. No estamos con las personas correctas y no es la forma correcta de decirla, ¿no? Porque hay que saber uno en qué momento hay que hablar. Exacto. Entonces, yo creo que las palabras de afirmación, el lenguaje del amor, entra en decir, mi amor, este momento estoy muy molesto, no estoy listo para conversar contigo, hagámoslo luego que estemos más calmados porque nos vamos a seguir lastimando. Yo creo que el lenguaje del amor entra también incluso en cómo pelear y cómo pelear bien, ¿no? Porque incluso en el boxeo dicen que hay golpes bajos, ¿sí? O sea, debajo de la cintura no puedes golpear en el box, ¿no? Y a veces nosotros podemos con las palabras pelear dando golpes bajos, ¿no? Y lastimando donde más le duele al otro. Entonces hay que saber también el lenguaje del amor, de las palabras de afirmación, es decir, de esa forma no. O sabes que no me vuelvas a decir eso, o lo que me dijiste no está bien, ¿sí? O conversar de una forma con más calma, ¿no? Eso yo creo que nos ayudaría mucho a cambiar un poco la cultura, ¿no? Porque la cultura mucho tiene que ver. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo puede hacer una parejita, si le podemos dar un consejo? O sea, ¿cómo puede cambiar esa cultura de ese lenguaje negativo, tóxico? Porque hay lenguaje tóxico, hay familias donde la cultura de pronto de tus padres fue muy tóxica y tú tienes que cambiar eso. Ahora necesito yo cambiar esa cultura a una cultura más positiva. ¿Cómo crees que podemos ayudarles? Bueno, la palabra de Dios dice que debemos pensar todo lo justo, todo lo puro. Entonces, si tú ya conoces del Señor y si no lo conoces, sería bueno que tú le aceptes en tu corazón al Señor. Tú empiezas a entender la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es luz, ¿sí? Para tu camino, y llegas a entender que hay ciertas palabras que tú aprendiste en tu entorno cuando vivías con tus padres, con tu familia, en tu barrio o quizá en tu oficina, que hay palabras que son muy fuertes y a veces se te queda ese vocabulario y quieres implantarlo a tu cónyuge, con tu cónyuge, con tus hijos. Entonces es algo que realmente lastima, pero cuando tú conoces la palabra, tú empiezas a frenarte y dices, no, al Señor le gusta todo lo puro, todo lo bueno. Entonces voy a decir palabras que no lastimen. Quizá estoy mostrando un enojo,
con mi tono o con mis gestos de que algo me disgustó o me dijiste palabras que no me gustaron. Entonces, en ese momento tú empiezas a entender de que al Señor no le gustaría que digas esas palabras, ¿no? Y mucho más a la persona que se supone que amas. Entonces, es donde tú tienes que frenarte. Entonces, es la manera como solo manejamos. En este momento, mejor pausémonos y no vayamos, no escalemos y no traigamos a colación quizás las palabras groseras que aprendimos en nuestro entorno, porque yo puedo lastimar y luego recuperar esa confianza o nuevamente conquistarle a mi esposo es mucho más difícil porque ya hay algo que lastimó el corazón. Por eso es importante usar más las palabras de afirmación, más las palabras de bendición. Si en tu entorno no había eso, pues es momento como de practicar. Quizá no sea fácil al inicio, pero cuando tú lo empiezas a practicar día a día, a decir palabras bonitas a tu esposo, palabras de afirmación, incluso en la familia, en el hogar, en los hijos, hace que esto cambie el entorno totalmente. Sí, y otro tema que quería topar es el tema de las bromas o tema del humor en la pareja, ¿no? Porque nosotros somos... Siempre hay uno de los dos que es más bromista que el otro, ¿sí? He visto en una pareja que a veces el uno es el que le gusta chistes, bromear, y es bonito tener esa sazón y ese toque, ¿no? De eso de reírnos como pareja, de bromear, de molestarnos, ¿no? Pero a veces hay bromas que no son tan graciosas, ¿sí? Hay chistes que para ti de pronto es gracioso, chistoso, pero el otro dice, no fue gracioso, ¿sí? Fue ofensivo, ¿sí? Te burlaste de mí en delante de mi familia, te burlaste de mí en delante de mis hijos. Esa broma fue muy pesada, fue muy grosero, ¿sí? Me denigraste, me humillaste, me hiciste quedar mal. Sacaste a colación algo que era muy nuestro propio en delante de amigos o compañeros. Y eso ya no fue gracioso, ¿sí? Y esa es la palabrita, no es gracioso, ¿sí? No es gracioso. Porque las palabras de afirmación son palabras también que edifican, que levantan, ¿sí? Que motivan, que animan, que inspiran para ir más para ser mejores. Porque se trata de matrimonio, es el lugar donde más podemos crecer como personas, ¿no? Claro, y a veces pueden ser palabras que parecen afirmativas, pero tienen cierto sarcasmo, ¿sí? Y hace que eso sea como burla o como que lastima a la otra persona. Es algo que nosotros también con mi esposo, cuando recién nos casamos, decidimos que cuando estemos en las familias de cada uno de nosotros, no decir palabras ni exponer cosas o defectos o hacer burla. O intimidades también, sí, ¿no? O hacer burla en delante de los demás. O simplemente si de parte de mi familia va a haber palabras que te lastimen, yo voy a defenderte porque eres la persona que amo. Y siempre hicimos eso con mi esposo, siempre tratamos de defender. Gracias a Dios, de lado y lado no ha habido mucho, digamos, eso de que se estén burlando, pero sí, hemos cuidado. ¿Por qué? Porque son palabras que destruyen. Y recuerda que estamos hablando de las palabras. Y las palabras deben ser las que nos afirman, las que nos cuidan, las que nos protegen, las que nos levantan, las que nos hacen ser mejor persona. Porque acuérdense que venimos de un contexto con nuestros padres diferente, pero ahora lo estamos nosotros construyendo algo diferente, con palabras que sean sazonadas para que el hogar tenga ese calor, para que el hogar pueda crecer en un ambiente diferente y porque Dios te está dando una nueva oportunidad de hacer algo diferente de lo que tú viviste con tus padres. Y distinguir también el tipo de humor, ¿no? ¿Qué humor también al otro no le gusta y qué humor de pronto sí nos gusta? Porque nosotros tenemos también nuestro sentido de humor, molestamos y todo, pero a veces yo reconozco, a mí se me ha pasado la mano de pronto un poco, ¿no? En temas de pronto que no tenía que decir, o sea, fue algo grosero, fue tosco, o ya he aprendido a comprender qué tipo de chistes no te gustan, qué chistes de pronto sé que te van a caer mal, ¿no? Entonces uno tiene que aprender, y en nuestra cultura latina somos así, normalmente somos muy chistosos, ¿no? Tenemos esa cultura, pero a veces debemos reconocer que hay una diferencia entre el humor y entre burlarnos y denigrar, humillar al otro, ¿no? Entonces es algo que también hay que considerar, porque nuestras palabras de afirmación quiere decir que afirman, que sostienen, que protegen, que levantan, ¿no? Al otro, ¿no? Entonces, qué mejor cosa que en el matrimonio podernos levantar el uno al otro. Entonces, el consejo es aprendan a usar un lenguaje, a cambiar su lenguaje, a tener un lenguaje positivo, un lenguaje que anima, que levanta, que sostiene. Porque ya en el mundo, ya fuera del matrimonio, en la cultura del trabajo, la universidad, en donde quiera que te desenvuelves, ya hay una cultura a veces muy tóxica, ¿no? Como para encima de eso yo tener en la casa
palabras que denigren. Uno tiene que aprender a usar el lenguaje de la forma correcta y también aprender a expresar de forma correcta, porque hay frases que la puedo cambiar, ¿sí? Por ejemplo, decir, ya nos ha hecho el desayuno otra vez, ¿sí? Es una frase que desde ya suena muy pesada, ¿sí? Entonces, ya desde ya es motivo de molestia, ¿sí? O otra vez ya te olvidas de sacar la basura, ¿ya? Es que con ti nada se te puede encargar. Es que todo te olvidas. Es que, por ejemplo, es que siempre has sido así, pues. Es que eres igualito a tu papá, ¿sí? Esas palabras son terribles. O sea, desde ya son palabras, son muy groseras, ¿sí? O palabras, claro, pues, ahí va, pues, el perfecto. Sí, ese es un tono muy sarcástico y realmente muy grosero, porque va directamente al corazón, porque estás atacando la identidad de la persona, ¿no? Es que tú siempre eres desordenado y nunca vas a cambiar. Por ejemplo, esas palabritas son palabras que realmente están atacando ya a la persona, ¿no? Como decimos, ya se fueron directamente a la persona en lugar de a la acción, ¿no? Entonces es algo que nosotros como latinos, que tenemos esa cultura muy de esa línea, ¿no? Muy de telenovela. Hemos visto series donde hay series de parejas y de matrimonios donde son muy groseros del uno al otro, ¿no? Y yo recuerdo hay una serie ecuatoriana hace años que había, que era muy grosero del uno al otro, e incluso apodos, ¿no? Sobrenombres del uno al otro. Y eso daña realmente el matrimonio, ¿no? Como chiste tú te puedes verlo y puedes reírte un rato, ¿no? Pero después si tú analizas y te das cuenta de lo que se están diciendo, es muy grosero, es demasiado tosco, ¿no? Lo que se están diciendo. Entonces, yo creo que en nosotros está el poder hacer esos cambios, porque siempre se puede cambiar. Es importante también, cuando tú no sabes ya cómo manejar tu matrimonio, es importante, siempre decimos, pida ayuda. ¿Sí? No tenga recelo, no tenga vergüenza, pida ayuda, porque a todos nos pasa, sí, a todos nos pasa. Todos a veces necesitamos también un consejo, pero lo importante es aprender de que en tu matrimonio debe haber siempre palabras agradables, palabras que afirmen, palabras que levanten, para que podamos nosotros tener un matrimonio diferente, como siempre digo, a lo que nuestros padres fueron o al entorno en el que nosotros nos desarrollamos. Sí, y así como podemos dañar, también podemos sanar. Así es. Y así como podemos destruir, también podemos crear. Sí. Y dice la palabra de Dios, dice que todo fue creado por la boca y por la palabra de Dios, ¿no? Y así como palabras quizás destruyeron en tu matrimonio, te dañaron o se dañaron, pues uno sí puede siempre decidir tener control sobre nuestra boca, como dice en Santiago, ¿no? Que dice la lengua, dices un órgano tan pequeño, pero dices como el timón de un barco, ¿no? Que puede causar grandes desastres y creo que nosotros podemos cambiar si somos llenos del Espíritu Santo, si tenemos palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, uno puede hacer esos cambios y esos giros y usar esa palabra para bien. Si antes fue una palabra usada por el enemigo para destruir, pues ahora esa lengua tiene que estar llena de palabra de Dios y palabras que edifican y que sanan, porque siempre estamos a tiempo de poder cambiar, ¿no? Claro. Y yo recuerdo, perdón, mi amor, que te corte, yo recuerdo cuando nos casamos a los 8 días de casados, tuvimos una discusión y yo usé una palabrota, una mala palabra mundana, totalmente mundana, que no quiero ni la volveré a repetir jamás en mi vida. Y yo recuerdo que te causé un daño terrible, porque estamos en plena luna de miel, 8 días de casados, pero era algo que yo había aprendido del mundo, ¿no? Algo que había aprendido y que estaba en mi subconsciente grabado. En un momento de enojo la saqué esa palabrota. Y yo me acuerdo que tú te quedaste totalmente asombrada de nunca me habías escuchado esa palabra, y me acuerdo que te fuiste y yo me quedé ahí. Me di cuenta que había metido la pata, o sea, cometí un grave error y usé una mala palabra. Y me sentí muy mal. Primero me dio remordimiento y enseguida tuve la convicción de que tengo que arrepentirme, ¿no? Fui, te busqué y hablamos contigo y te dije, te prometo que nunca más ¿sí? Usaré una mala palabra en nuestro matrimonio. Y ya son 29 años y lo he cumplido, ¿sí? Porque todos podemos equivocarnos, ¿no? Y podemos de pronto, de alguna cuestión en tu subconsciente estuvo grabado. No es algo que yo lo hice conscientemente, pero en mi subconsciente no había desaprendido. Y en ese tiempo además no conocíamos del Señor, no éramos cristianos. Entonces, además todo el mundo estaba metido en la cabeza, ¿no? En toda una cultura mal aprendida. Y yo creo que uno sí puede hacer cambios y uno sí puede arrepentirse. De hecho, a raíz de ese inconveniente que tuvimos hace 8 días de casados,
fue que empezamos a poner estos parámetros, cómo nos vamos a comportar. Me acuerdo, decidimos, o sea, nunca más malas palabras, nunca más empujarnos tampoco. O sea, fue muchas cosas que en esa conversación, primero sanaste mi corazón porque sí ofendiste mucho. Yo ya venía de un entorno donde había muchas malas palabras y escuchar con alguien que amo sí fue muy fuerte para mí, pero me acuerdo que cuando tú también decides y lo malo lo haces, lo rectificas, lo haces que sea diferente, entonces a raíz de eso nosotros tomamos ciertos parámetros de cómo va a ser nuestro matrimonio, que es lo que ahora yo les digo, la visión que debe tener tu matrimonio, y nos hemos mantenido desde ahí. Nunca hemos tenido palabras groseras de lado y lado, no ha habido nunca eso. Ha habido enojo, sí, pero no así con palabras groseras, sino como el tonito que tú decías, otra vez el mismo desayuno, o sea, como que enojado y lo mismo, es quizá el tono el que nos ha afectado, ¿no? Pero realmente nosotros hemos tratado de levantarnos de lado y lado, de usar esas palabras de afirmación. De hecho, mi esposo a mí en todos estos 29 años, a mí me ha levantado mucho. Yo me las he creído, todas las que él me ha dicho. El otro día le decía, sin saber todavía que íbamos a hacer este podcast, y le decía, es que tú siempre me has dicho que soy inteligente, que puedo, que soy ágil, que puedo hacer lo uno, que puedo hacer lo otro, y yo me lo he creído, y de verdad que he podido, aunque yo pensaba que no podía, pero esas palabras que vino de parte de la persona que yo amo ha hecho que me levante, y le decía gracias, porque quizá yo pensaba que yo no podía o yo no era ese tipo de persona que él me decía que era, pero realmente esas palabras que afirman dentro del matrimonio tu cónyuge, sea a él o a ella, hace que se levante, se la crea, porque la palabra también es vida y nosotros tenemos que dar palabra de vida en nuestros matrimonios. Sí, y las palabras de arrepentimiento no es lo mismo que palabras de remordimiento. Exacto. Hemos visto tantas consejerías donde tanto el uno como el otro han llorado, han derramado lágrimas, han dejado hecho un charco de lágrimas la sala de nuestra casa cuando hemos dado consejerías o en la iglesia. Pero después solo han sido palabras de remordimiento, porque solamente han llorado ahí por un rato y a los 8 días otra vez vuelven a lo mismo, a salir con las mismas palabras, con las mismas groserías. Estamos hablando específicamente del lenguaje del amor, de palabras de afirmación. Sí. Y han salido con palabras que destruyen, que denigran, que humillan, que ofenden, que dañan, palabras violentas. Entonces, obviamente que va a volver a caer otra vez y otra vez en el ciclo. Entonces, las palabras de remordimiento no ayudan. Exacto. Lo que ayudan son las palabras de arrepentimiento. ¿Y cómo detectas si una palabra fue de arrepentimiento? Cuando no lo vuelves a hacer. Ajá, ¿sí? Cuando se ven los cambios. Cuando ¿no? se ve el fruto, ¿no? Y además también es cambiar el día a día, cambiar esa cultura, quitar esas palabras negativas con palabras positivas, para que tú puedas cambiar el entorno y puedas ver que en la palabra de Dios hay muchas palabras de bendición que te levantan a ti. Con solo leerla tú dices, wow, el Señor me ama tanto que en su palabra me está diciendo esto, ¿sí? Que eres escogido, que eres elegido, que eres la princesa, o que eres alguien de que el Señor te miró, con solo el hecho que el Señor te haya mirado para que tú puedas ser su hija, la hija de Dios, es muchísimo. Entonces tú dices, soy valioso. Entonces en el entorno si yo soy valioso, entonces también debo darle mucho valor a mi cónyuge. Sí, y yo lo que quería, no quiero terminar esto sin antes orar, ¿sí? Orar por las parejitas o las personas que quizás le has fallado primero a Dios porque has usado mal tu boca, y también le has fallado a tu pareja, ¿sí? Si de pronto tú dices, la verdad tengo una cultura muy tóxica en mi casa, tengo un entorno demasiado tóxico, o si tú dices de pronto, he ofendido y he dañado mucho a mi pareja con mi boca ha sido la que te ha destruido y la que he dañado, y tú dices, estoy arrepentido y quiero hacer las cosas bien, yo quisiera hacer una oración por ti para que pidas, primero te pongas a cuenta con Dios y puedas arrepentirte y puedas corregir esa área en tu vida. Hoy estamos hablando de las palabras de afirmación, no las palabras de destrucción, ¿sí? Por lo tanto, yo quiero pedirte ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y quiero hacer esta oración por ti y queremos ayudarte y bendecirte para que puedan haber cambios en tu vida. Donde estás, cierra tus ojos. Padre bueno, yo te pido hoy en el nombre de Jesús que seas, Señor, limpiando, purificando y sanando cada palabra que ha traído destrucción a estas parejitas o estas personas que están ahí. Cada palabra que ha hundido a su pareja, cada palabra que ha destruido, que ha dañado, que ha denigrado, y que de una u otra forma, en lugar de levantar,
ha hundido. Yo te pido en el nombre de Jesús que traigas convicción de pecado, arrepentimiento, y ahí dile, me arrepiento, Señor, de haber usado mi boca de forma mala, Amén. de haber traído muerte en lugar de vida. Y en el nombre de Jesús me comprometo a hacer cambios en mi boca y en la manera que hablo para traer ánimo, alegría, gozo, afirmación y para poder levantar a mi pareja. Te doy gracias porque tú puedes ver a un corazón arrepentido y lo puedes cambiar completamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues queremos darte gracias por haber escuchado este episodio. Quédate pendiente de los siguientes episodios que vamos a seguir hablando de los 5 lenguajes del amor. Si puedes, compra de una vez ya el libro de el doctor Gary Chapman, búscalo, es un libro muy popular, muy conocido. Incluso hay versiones que es para adolescentes y para los niños, ¿sí? Para hombres, para mujeres. Ese libro ha sanado a miles de matrimonios en el mundo. Cómpralo para que estés enterándote un poquito más. Incluso hay un test también sobre los 5 lenguajes del amor, ¿te acuerdas? Eso les podemos dar al final, un test para una vez que ya hayamos hecho todos los 5 lenguajes del amor, les regalaremos el test para que tú sepas cuál es tu lenguaje y puedas comunicarte mejor con tu pareja. Ya, y les vamos a dejar de deberes. El deber es que durante esta semana, durante 7 días, cada día, te vas a encargar de enviar una notita o un mensajito a cualquier hora del día, o en la mañana o en la noche, a tu pareja, diciéndole palabras de afirmación. Le vas a escribir, mejor sería de puño y letra, ¿sí? Deberíamos ver lo mejor que tiene nuestra pareja antes de lo peor para levantarle, y si tiene algo que no les agrada, díganle de una manera para que pueda hacer ese cambio. Sí, así que tarea, 7 días, palabras de afirmación para su pareja, haga el deber, escriba con su puño y letra, creo que es más bonito siempre con el puño y letra en lugar de un mensaje, siempre los mensajes son un poco más fríos. Así que queda de deber, palabras de afirmación, 7 días y haga de eso un hábito. Que Dios les bendiga, gracias, déjenos sus comentarios en Versus Podcast. Nos vemos pronto.